Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Siempre hacemos nuestros programas no tienen fecha, son, digamos, en el aire, porque ustedes los pueden ver cuando quieran. Lo que pasa es que este programa sí tiene una fecha. Hoy es 24 de abril, estamos en Pascua. ¿Y por qué le digo esto? Pues porque nuestra protagonista resulta que no está con nosotros. Va a ser la segunda vez que hablemos de una persona y que hagamos un programa sobre una persona que no está. Recuerdan ustedes que hace unos años acabamos la temporada hablando de don Miguel Conesa, sacerdote queridísimo en toda nuestra diócesis, que murió en accidente, y estuvo su madre con nosotros. Se había resistido tiempo, pero al final estuvo y nos habló de él y de su experiencia de vida y de muerte con su hijo sacerdote. Pues en este caso tenemos algo similar. Vamos a hablar de Rebeca Rocamora. Ya ven ustedes, Rebeca Rocamora para mí me cuesta mucho. Rebeca Rocamora Nadal, una chica joven que nos dejó con 20 años y que, bueno, no nos dejó porque sigue presente y ahora vamos a hablar de ella. Y a quien tenemos aquí es a su hermana Laura. Buenas noches. Buenas noches. Laura Rocamora Nadal. Tú eres la tercera, Rebeca Sí. Era la segunda en casa. Sí, yo soy la tercera de 4 hermanas. Cuatro hermanas. ¿Cómo lleva a tu padre eso de tener 5 mujeres alrededor? Uy, él estaba encantado. Era, como decíamos en casa, bendito entre las mujeres. Como el Ave María. Sí. Él súper bien. Bueno, digo que estamos en 24 y ¿por qué puede ser que estemos haciendo ese programa y digamos puesto una fecha? ¿Qué pasa pasado mañana, 26? Pues nada, pasado mañana, día 26, viernes 26 de abril, se estrena una película que se dedica a la vida de mi hermana Rebeca, que se llama Un ángel llamado Rebeca, cuyo director es José María Zabala, conocido también, escritor, periodista y director de cine. Y nada, pues ahí está esa película, que nos gustaría que la gente fuera al cine a verla. ¿En cuántos cines se estrena? Pues en todos los cines de España. Es cierto que hay una web, Rebeca la película, donde la gente todavía puede seguir pidiendo que se ponga en el cine pues más cercano a su población. Pero en esta zona, porque nosotros somos de una zona muy cercana, de Granja de Rocamora. Granja de Rocamora. Sí, muy cerca de Orihuela, en la Vega Baja. La Vega Baja. Entonces aquí en Murcia, Elche, Alicante, Orihuela, en todos esos cines se va a estrenar la película y, si Dios quiere, en más de 20 países. Ajá. José María Zabala, pues no sé, muchos de nuestros espectadores quizá por libros o por películas, porque tiene desde hace tiempo, es un periodista que se ha dedicado a tratar y a buscar los casos de beatificados, de santos muy conocidos o menos conocidos, y hacerles públicos y hacerles pues un poco que sean conocidos. A mí me gusta una cosa, yo soy de la época, digo que mi papá fue, he conocido 6 ya, o 7, pero mi papá fue San Juan Pablo II, desde mi juventud, adolescencia hasta mi ordenación sacerdotal. Y recuerdo una cosa de él que se la tenemos que agradecer, entre tantas otras cosas, más allá de la Jornada Mundial de la Juventud, y es que él quería que los santos fueran gente cercana a nosotros, no pensar en un santo del siglo XIV, XVI, XVII, que nos quedan muy lejos. Es lo que también, de otro modo, el Papa Francisco ha retomado, los santos de la puerta de al lado, ¿no? Entonces, tu hermana está en un proceso de beatificación. Así es. ¿No? Se cerró el proceso de... Sí, la fase diocesana. Sí, Rebeca, su proceso, ella murió en 1996, 26 de mayo del 96, domingo de Pentecostés, aquel año. Y bueno, desde el mismo momento de su muerte, en el mismo momento de su muerte, empezó lo que nosotros aún ignorábamos, pero que luego nos dijeron que era fama de santidad. La gente iba, la tocaba, le pedía, se encomendaba a ella. Había personas que decían, esta chiquita no sé qué tiene, es algo que les llevaba al Señor, y que decían, parece una santa. Entonces la gente, pues clamor popular, pues empezaron a escribir testimonios sobre lo que había supuesto Rebeca en su vida, cosas que nosotros también fue muy sorprendente. Para vosotros fue sorprendente. Fue muy sorprendente. Porque bueno, una cosa es que la habéis visto en casa, que es una chica y una joven que merece la pena estar a su lado, que te alegra la vida, pero que de pronto gente desconocida de muchos lugares y de lejos vengan a casa y quieran estar a su lado y rezar con ella y le lleven flores, pues... Sí, fue una sorpresa muy grande, y eso al final pues fue trascendiendo. Se fueron recogiendo esos testimonios y, como digo, fue prácticamente un clamor popular que llegó hasta el obispado,
y al final pues dijeron, oye, aquí hay una vida, es pues una vida que fecunda y que a lo mejor Dios nos quiere decir algo a través de la vida de Rebeca para el mundo de hoy. Entonces deciden abrir su proceso en el 2009. Se cerró esa fase diocesana, esa fase está en Roma a la espera de la declaración de virtudes heroicas, y eso sabemos que eso sigue su proceso, pero ella no ha dejado de hacer bien. O sea, hay muchísima gente que viene a visitarla cada vez más al cementerio, a dejarle alguna nota de agradecimiento, alguna petición, algún cirio encendido, o sea que la gente se sigue encomendando. Muchos milagros, podríamos decir, curaciones físicas también. Pues se están comentando. Porque sí, hay, pero sobre todo del alma. Mucha gente gente incluso anónima que a veces ha dejado alguna nota, y gente, incluso casos que a lo mejor ni sabremos, ¿no? Algunos los tenemos escritos y los tiene recogido la... Muchas veces decimos los milagros tienen que ser físicos, y sin embargo luego el milagro del corazón, es decir, una persona que cambie de su modo de vida, es mucho más importante que incluso volver a caminar o volver a ver una persona porque ciega. Que me devuelvan la salud, pues bien, pero si luego sigo siendo el mismo de siempre, efectivamente, ¿dónde pues lo importante de ahí de Rebeca, que también están los de salud, pues es sobre todo que la gente que se acerca a ella, a conocerla, pues dice eso, que les ha cambiado la vida, les ha transformado, y de hecho todavía seguimos hablando de ella y se le va a dedicar una película. Incluso tiene una biografía publicada, un libro sobre su vida, que es este. Sí, que es muéstralo un poquito. Sí, la estela de una sonrisa, que aquí pues quien quiera conocer más en profundidad y con hechos más concretos su historia, pues puede comprarlo en cualquier librería, religiosa por supuesto, pero en cualquier librería. Eso lo has hecho tú. Sí, lo he escrito yo, pero sabes que la historia del libro también es muy anecdótica, porque yo no es que un día me levante y digo voy a escribir un libro, que no estaría mal, ¿no? Pero me lo piden, o sea, a mí me piden que por la circunstancia de lo que he hablado antes, de que se va a abrir el proceso, había un cambio de obispo en nuestra diócesis, llegaba don Rafael Palmero, y entonces don Ildefonso Cases, que era el sacerdote que llevaba las postulaciones de las causas de los santos, me dice, viene un obispo nuevo, tengo que presentarle a Rebeca, escribe algo, lo que tú recuerdes sobre su vida, y yo pues así lo hago. Porque quien conoció a Rebeca fue don Pablo Barrachina. Sí, don Pablo sí, obispo emérito entonces, la conoció, y entonces él también había dado su testimonio por escrito. Además don Pablo la quería muchísimo, y a nuestra familia, y bueno, pues claro, ya había, por eso lo que estamos hablando, que se estaba empezando a gestar lo de el abrir el proceso, esa fama de santidad, no solo de, ya digo, para la familia fue todo una sorpresa, pero es que la gente que no era familia ya eran quienes lo estaban pidiendo. Y bueno, este sacerdote me dice, escribe tus recuerdos, y yo así lo hago, obediente. Y entonces nada, cuando lo leí me dice, su frase fue, esto hay que publicarlo. Yo me quedé muerta, pero dije, yo no he escrito. Dice, no, es que, y él me dice, Laura, no tengas reparo, tal, porque es que esta vida hay que darla a conocer. Está inspirado. Es que va a hacer mucho bien. Y entonces es como se decide al final darle pues forma de libro. La estela de una sonrisa. Sí. Y la película se llama... Un ángel llamado Rebeca. Pero es que la palabra ángel ya se la dice la comadrona cuando nació, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue? Vamos a ver alguna foto ya de pequeñita, de todas las hermanas y de ella de pequeña. Aquí estáis todas, ¿no? Sí, ahí estamos. Rebeca es la de en medio, ¿no? Sí, la mayor, Rosa, la pequeña Lourdes, Rebeca, que está, y esa soy yo, la de las manos juntitas, Laura. ¿Qué le dijo a tus padres cuando nació? ¿Qué le dijo la comadrona? Pues la historia es una historia muy bonita, porque mi madre tuvo, después de mi hermana Rosa, un embarazo que no llegó a término. Además ya estaba ya muy avanzada, pero tuvo un aborto natural. Mi madre lo pasó muy mal, sufrió mucho, y bueno, le dijeron que intentara pues no quedarse embarazada, podía peligrar el feto, tal, bueno, lo que suelen los médicos, la prudencia y tal. Y pues lo que pasa, el señor, mi madre se queda embarazada, y de esta preciosa niña, y nada, cuando nace, llega el momento del parto, es que la expresión de la comadrona fue esa. Dice, has tenido un ángel rubio con ojos de cielo. Y claro, mis padres se quedaron... Dice ojos azules, no, con ojos de cielo. O sea, la expresión, y eso se le quedó a mis padres súper grabado. Pero imagínate un bebé, casi todos, no sé, con los ojos cerradicos, tal. Pues esa mujer fue una profeta, porque
Preciosa, o sea, rubia, es que realmente tenía rostro de ángel. Ángel. Sí, tenía ángel, lo que se decir ángel en la cara, pero es que era como un ángel, era preciosa, unos ojos... Vamos a ir viendo historia de tu hermana. Hay 2 momentos duros en su vida. Del segundo es el que ya no termina, no lo supera, y es cuando fallece. Pero lo importante no es la enfermedad o es el sufrimiento, sino el modo en que uno vive esas realidades. Eso es. Y otro es poco antes de esta foto, ¿no? Que es después de hacer la primera comunión, porque el primer momento fue con 10 años, ¿no? Sí, ella empezó a tener síntomas a raíz de prepararse para la primera comunión. De hecho... la verdad que aquí parece una modelo, ¿no? Sí, es que era preciosa, era preciosa. Y bueno, ahí le había hecho el vestido a mi madre, también además una anécdota con el vestido porque mi padre se había quedado sin trabajo y le dice, Rebeca, no podemos hacerte, y ella su expresión fue, si lo importante es el Señor. Que un niño diga eso, que lo importante no son los juguetes, no son los juguetes, ni los regalos. No son o sea, es que imagínate, iba monísima con el vestidico que le hizo mi madre tenía una tienda de labores y entonces ella ya empezaba a tener algún síntoma, de hecho... le diagnosticaron ahí una diabetes insípida porque orinaba muchísimo y al final le diagnostican un tumor en la hipófisis. Es una etapa muy dura, ahí donde la ves con su gorrita y tal, y unos ojos preciosos y una mirada. Ahí ella estaba con un tratamiento muy duro de radioterapia. Estamos hablando del 85, no es ahora. No es ahora. Entonces, primero, era incluso socialmente... en un pueblo de 2.000 habitantes como el mío, cuando ella vuelve de Madrid, donde la tratan en la clínica Puerta de Hierro, pues era una novedad ver a una niña con una gorrita, con un cáncer, enferma. Entonces, pues eso, tuvo también que adaptarse un poco pues a los comentarios de la gente, quizá, no digo ya con malicia, sino la ignorancia. La pena, la típica pena, exacto, pobre el tener niña, pobre niña, o la curiosidad, o el querer saber, o el querer ver, si está de esta manera, y ella lo llevó todo. A mí lo que más me sorprendía, porque yo desde muy pequeña siempre la he observado mucho, ha sido para mí como un espejo, independientemente de lo que luego... ¿Tú qué le llevas de tiempo? 2 años. 2 ella años antes. Nació en el 75, yo en el 78, 2 años y medio así. Sí. Y nada, yo siempre la observaba mucho y yo recuerdo que luego ahora en mi vida me ha ayudado también mucho, que precisamente en esos acontecimientos, estamos hablando de una niña de 8, 9 añicos, 10 años, pues no le servía para juzgar a nadie, para hablar mal de nadie, todo lo disculpaba, o sea, siempre con una sonrisa. No quiere decir que ella fuera una persona que no padeciera o no sintiera, evidentemente. Pero que no lo mostraba. Era humana, pero no lo mostraba. Ni siquiera dentro de casa, quizá alguna cosa, a veces, si mi madre se percataba de algo, le preguntaba, entonces a lo mejor, pero siempre quitándole importancia, sí, pues fuera, pero va, mamá, no pasa nada, o sea, no le echaba cuentas a nada ni a nadie. Y eso, pues, es difícil, muy porque yo ya con la edad que tengo, a mí me pasa y yo no sé si se reaccionaría así, o sea que... le afectó la visión, ¿no? Sí, ella, como te digo, tuvo una serie de síntomas y uno de ellos, importante y externo, fue que tuvo una parálisis ocular, una parálisis en un ojo. Eso fue estando en Madrid. Y hay un hecho muy hermoso también, porque ese ojo cura, para nosotros siempre pensamos que por intercesión de Santa Gema Galgani, que nosotros nunca habíamos oído hablar de ella, de esta santa italiana, pero estando en Madrid, pues claro, Rebeca era allí, bueno, es que siempre ha sido muy cómica, muy graciosa, pura energía, o sea, una persona, si pensamos una niña modosita y tal, para nada. Lo que tú dices que de su habitación no paraba nunca, iba de habitación en habitación. De habitación en habitación, pero es que era el momento de dormir y todos querían dormir con ella, era una extensión de niños enfermitos, ella estaba enferma como ellos, recibía el mismo tratamiento. Y al final la enfermera ya cansada dijo, mira, cada noche pongo la cama de uno al lado de Rebeca, ya así ninguno está enfadado. Todos querían. Todos querían con ella y no se tomaban la medicación si Rebeca no está, o no se dejaban pinchar, ponerse una inyección si Rebeca no está, y eso pues sorprende, ¿no? Entonces, bueno, el caso que ella tiene esa parálisis y hay un momento determinado que una niña de ese grupito fallece, no supera la enfermedad, y entonces la abuela de esta niña, mi madre sabía que era una persona de fe, era una persona creyente, pues la mujer pues lo llevó también como pudo, y un poco así angustiada le da una estampa de Santa Gema Galgani a mi madre y le dice, mira, toma esta estampa de Santa Gema a ver si por tu hija hace algo, porque por mi nieta no ha hecho nada.
Mi madre la cogió con mucha fe, y bueno, todos los días, a la hora de, ella era muy insistente y tal, cogía con la estampa de Santa Gema y le hacía que mirara con el ojo, tenía solamente un movimiento, no podía ir más, pues naturalmente hasta el lado, y todos los días lo mismo, Rebeca, súper obediente, angélico, ella muy paciente, mamá, si no se me mueve más, bueno, vamos a pedirle a Santa Gema con fe todos los días, y en un día determinado, pues ella ya le dice, mamá, lo hago por ti, pero es que no hay más, ¿no? Como diciendo, no, vamos a hacer un último esfuerzo. Y ese día dice, mamá, espera, empieza, y hace su movimiento. El ojo empieza a moverse perfectamente. Perfectamente. La parálisis fuera. Se fue fuera, así sin más. Los médicos no se lo creían y nosotros pues siempre lo interpretamos como una intervención de Santa Gema. Lo vimos porque es que, vamos, era la Virgen María y Santa Gema. Sí, la Virgen también con su tumor estuvo muy presente, sí. Y ella se recupera, vuelve a Granja, sí. y lo que quiere es participar en la vida de la parroquia y su ilusión era llegar a ser catequista. Sí, que lo será ya con 15 años casi, ¿no? No, ella, sí, en cuanto recibe la confirmación, pero ella lo tenía claro. Además, es que ella brota el hecho de ser catequista, su deseo de siempre de estar con los más pequeños, porque como ella era como una niña, me refiero en cuanto a esa inocencia, a esa alegría, a ese no tener doblez con los demás, pues todos los niños querían siempre esa infancia, como son los niños, pues todos querían estar con ella. Entonces a ella le atraían mucho los niños y los manejaba muy bien. Entonces cuando cura de su tumor, precisamente ella, como agradecimiento, mi madre le dice al sacerdote, al padre López, que es con el que estaban en Madrid, le dice, ay, a mí me gustaría que el Señor le diera vocación de religiosa a Rebeca. Sería una forma como... Y ella, muy graciosa, le dice, mamá, yo monja no. Monja no, yo, no por nada, yo no tenía nada en contra de las monjas. Pero ayudar en la iglesia, sí. Dice, yo quiero ser catequista, ya con 10 años. Y en cuanto se confirma, lo primero que hace es decirle al cura que quiere ser catequista, y lo es hasta el momento de su muerte. De niños. De niños de primera comunión. Los niños, sobre todo. Y bueno, la querían muchísimo, dejó una estela en esos niños impresionante. Ella cuando terminaba siempre iba luego a la capilla del Santísimo, y al final yo pienso que ella, de alguna manera, sin dar lecciones ni tener que, como se suele decir, dar la doctrina de manera de todo palabrería o palabra, es que con su vida, ellos mismos lo han dicho, es que ella, veíamos el ejemplo de ella, y eso era lo que nos ayudaba a querer más al Señor. Y a vosotras como hermana, porque una cosa es que desde fuera alguien vea una expresión, pero vosotros la teníais en casa, era la hermana, y escuchabais que la gente hablaba de ella y la gente quería estar con ella, y vosotras como vivíais eso, con envidia de ella, lo vivíais con alegría, diciendo, es mi hermana, orgullosos. ¿Cómo? ¿Sabes qué pasa? Que Rebeca siempre ha tuvo el don de hacernos a las 4 sentirnos especiales. Ella nos quería a cada una como éramos, nos sabía dar a cada una nuestro lugar y como éramos en su corazón. O sea, nunca, hemos tenido las cosas típicas de hermanas, de esas cosas de tal, pero hemos sido siempre las 4 muy unidas. Además ella siempre era la chispa de la familia, preparando obras de teatro, canciones, tal, era muy bromista, le encantaba imitar a Lina Morgan y además lo hacía estupendo, era muy graciosa, muy graciosa. Y nosotros pues nos dejábamos un poco arrastrar por esa energía de ella. Entonces era como que no había lugar tampoco. Sí que es verdad. Era como el viento del espíritu que te mueve. Sí, y nos movía y nos arrastraba. Yo recuerdo con ella, venga Laura, vamos a hacer esta cosa, tal, no sé qué. Y súper bien, siempre hemos tenido esas cositas de, oye, me dejas esta ropa, o tú me dejas esta, o te quito esta cosa y tal. Pues por eso he dicho yo antes que, digo, no está entre nosotros, pero sí está. Porque sigue actuando y sigue estando. Rebeca estaría ahora casi para cumplir los 50, ¿no? Sí. Estaría para cumplir los 50. ¿Cómo fue el contacto? ¿Quién contacta con José María Zabala? ¿Fue usted vosotros o fue él el que vino porque se había escuchado el caso y se Fue todo providencial, la pura providencia del Señor, porque yo él lo había oído hablar, por lo que sabemos que es conocido, pero él, por el tema de su conversión, sabes que él tuvo una conversión con el Padre Pío, y entonces se ha dedicado a dar muchas charlas sobre el Padre Pío, tienen el mitón de él, y mi parroquia lo invita a dar unas charlas en agosto del año pasado, o sea, el año pasado, imagínate así dónde lo conocemos. No, y entonces, no llega ni a 10 meses. Es que nada, meses, es que sí. Para que veas cómo todo esto, el Señor, era el momento del Señor. Y nada, lo conocemos en esa charla,
y estamos ahí entre el grupo de personas de la parroquia que van a escuchar una charla. Y entonces, en un momento determinado, pues como va a venir, es verdad que mi madre me dice, oye, ¿tú crees el libro de Rebeca y tal? Lo consulta con el párroco y para que veas qué pura providencia, le dice el párroco, si es que le queríamos regalar un libro de Rebeca, porque al final es una chica que está en proceso de nuestra parroquia, entonces qué mejor regalo que poder darla a conocer. Claro. Y bueno, ese deseo que mi madre tenía, al final el párroco pues asiente también y se le entrega, me indican un poquito que sea yo la que se lo dé y bueno, yo se lo doy. Y entonces él se sorprende mucho al verla, se interesa y es él el que a los 2 días se pone en contacto conmigo. Se llevó el libro y se lo leyó casi. En 2 días, en 2 días su mujer Paloma y él lo leen y bueno, me dicen una serie de cosas, me dicen que están admirados con su vida, que no pensaban que con 20 años Rebeca hubiera tenido una vivencia de Dios tan profunda. O sea, lo que más llama la atención de Rebeca es, dentro de su sencillez, dentro de lo que toca, de lo que va tocando día a día, de esos santos de la puerta de al lado que estábamos hablando. Es que la santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer extraordinarias las cosas ordinarias. Exacto, ¿no? Pues ella lo supo hacer a la perfección. Entonces ellos les cautivó de tal manera que llegó el proyecto, me hacen una primera entrevista para su canal de Refugio Zabala, que tiene mucha acogida, y es él el que al final decide, dice, es que Laura, esto hay que llevarlo al mundo, o sea, hay que darlo a conocer no solo en España, sino al mundo entero, y darla a conocer, y así es como él mismo... Y surge el proyecto de la película. Se embarca en el proyecto, y nosotros pues, la verdad que vemos que es una cosa que puede ayudar al mundo de hoy, porque al final... Rebeca creo que al mundo de hoy le puede decir una palabra. Pero vamos a ver ese tráiler de la película un poco para poner los dientes largos a nuestros espectadores y a ver si el viernes, y si no llegan al viernes, pues que la pidan para su parroquia, ¿no? Exacto, porque, sí, que se interesen por... Sí. Pues vamos a pedir que nos pongan este tráiler y podemos ver un poquito de qué va. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa saltó un trozo de uralita y se le estampó en toda la frente. Justo aquí. Rebeca desde bien pequeña llevó la cruz de su enfermedad, con alegría cristiana, porque no perdía la sonrisa por nada. Había gente que le decía, ay, mira mi hija, ¿has visto qué melena tienes? Tú no tienes esa melena. Ella tuvo que sufrir mucho esos momentos, pero no lo aparentaba. Le encantaba hacer bromas, gansadas, me llamaba para todo. Venga, Laura, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer esta otra. Cómo era capaz de salir de ella misma y estar pendiente de los demás. Su bondad, su simpatía, su carácter. Que alguien viva una enfermedad siendo tan joven y que sea capaz de vivirla, haciendo que su sonrisa y su alegría todavía sea más cautivadora. Y el padre López asienta la cabeza y dice, ay, ay, ¿tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo? Yo a Rebeca ni sabía que existía. Y un día me dice, mira, te voy a dar una estampa. Rézale que te curará. Y caminando, simplemente giré en un momento determinado la mirada y ahí la encontré. Pide por la pronta y total curación de Santi. Siempre ha sido como mirarla a ella y que me diera fuerzas para seguir. La curación se ha dado, y se ha dado en lo más importante, que es la persona, se ha dado dentro de su alma. Todos los días hablo con Rebeca. Yo le pido egoístamente que me ayude. Tengo la estampa de ella en el monedero. Y todas las noches de Dios, llueva o truene, esté mala o no esté mala, el Padre nuestro, Rebeca. Un ángel llamado Rebeca. Te has emocionado. Mucho, sí. Y nos hemos emocionado todos. Porque Rebeca recupera aquello, estamos en los 10 años, empieza a dar catequesis, los 15, 16, y de nuevo llegan los 18, 19, 20 años, ¿no? Y entonces de nuevo empieza a sentirse mal. Sí, ella sigue con su vida normal, como una chica cualquiera. Empezó a estudiar, ¿no? Sí, hizo auxiliar administrativo, además muy deportista, le encantaba el deporte, sigue una vida normal, hasta que, pues eso, a la edad más o menos que dices tú, empieza a tener de nuevo unos síntomas y bueno, ya nunca ha querido dar pena ni manifestar pues sus preocupaciones y tal, pero claro, mi madre, que era la que me lo observaba, porque ella tenemos que hablar que al curar de su primera enfermedad
tenía que ir como cualquier... Con tratamiento y con unas revisiones cada 6 meses en Madrid. ¿Qué es lo que decías? Que siendo una niña con un tratamiento durísimo y sin embargo lo llevaba de un modo ejemplar. Sus mismos compañeros de instituto, algunos que yo he conocido además no hace mucho, me decían, si es que yo ahora me he enterado de todo esto de tu hermana y yo jamás hubiera pensado... En el instituto no sabía. Que era una chica normal, que pasaba totalmente desapercibida, una más entre nosotros... Primero, que tenía todo esto y luego que estuviera enferma. O sea, se admiraban de pensar y eso pues... No iba dando lástima ni pena ni diciendo esto. Y aparece esa segunda enfermedad, vuelven a Madrid y ya le diagnostican un nuevo tumor en el sistema nervioso, un glioma de alto grado, que ya pues la desahucian, por decirlo de alguna manera, nos dicen que le queda muy poco tiempo de vida y pues viene a casa y ahí... pues daría para hablar muchísimo porque fueron 3 meses. O sea, fue rapidísimo. Fueron 3 meses, pero fueron... O sea, ella se fue sentando mal, pero cuando le diagnostican ya es 3 meses. Sí, pero fueron 3 meses, o sea, su enfermedad es, ella realmente en lo físico, todo ese cuadro que nos habían dicho los médicos no aparece realmente así, sino que ella sí que lo que sufre es una parálisis. Parálisis de un brazo, de una pierna, tiene que estar acostada en cama. Ella decía además muy graciosamente que era como un bebé al que había que cuidar. Y ni una queja, ni un ponme la almohada de esta manera, o hazme esta comida, nada, se dejaba hacer totalmente abandonada en Dios y en lo que las personas le hicieran. Tú cuentas una conversación con tu madre que le decía si estabas sufriendo, estabas pasándolo mal, te veo sufrir, ¿y qué respondía ella? Que sufrir sufrió el Señor. Que sufrir sufrió el Señor, que ella no. Ella decía, sufrir sufrió el Señor, mamá, esto no es sufrir, sufrir sufrió el Señor. Y luego también... es que, como te digo, fueron 3 meses de un vuelo, o sea, si ya su vida, gota a gota, lo que estábamos hablando, en lo ordinario, ya se había ella configurado con el Señor de alguna forma en esa vida ordinaria, es como que ahí afloró todo eso que ella llevaba en esos 3 meses, fue impresionante, fue una vivencia de Dios tremenda, que tuvimos la suerte de vivir con ella y que el Señor nos regaló. Y hay una frase también que ella dice, que me parece preciosa y que fue en el momento que, bueno, ella tuvo un regalo, para ella fue un regalo que pudieron celebrar la Eucaristía todos los días en su habitación. Y ella, todos los días la misa en su habitación. En su habitación, un sacerdote iba a hacerla y ella era muy pilla, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, porque iban a visitarla y cuando ya no estaba muy cansada, y si había alguien, porque allá venía gente, o sea, familiares, y había gente que era creyente y gente no creyente. Y siempre les decía, mira, mañana vengo a verte y tal, pues ven a tal hora, a la hora de la misa. A la hora de la misa, para que al menos fueran a misa. Al menos pero además la vivíamos de una manera, era un encuentro precioso, de verdad. Siempre ella, al momento daba gracias, le encantaba cantar la canción Alabaré a mi Señor. Era un canto de gratitud al Señor, o sea, no porque estoy así, porque me ha mandado esto el Señor, yo que era que estaba en la flor de la vida, nunca. Si yo lo que quiero es dar catequesis, si yo quiero hacer cosas buenas, ¿qué quiere el Señor? O sea, nada, o sea, dando gracias. Y en un momento determinado, el sacerdote le dice, Rebeca, pide al Señor la salud, pide al Señor que te ponga buena. Y no es que ella no la pidiera, pero ella ya su petición había subido de escala, por decirlo de alguna manera. Ella decía, si es que el Señor ya sabe que si conviene, me la tiene que dar. Yo solo le pido que me aumente la fe, como diciendo, si el Señor quiere que yo esté aquí, su proyecto es que yo esté aquí y que haga el bien aquí, Él me va a devolver la salud segurísimo. O sea, estoy abandonada en eso, pero yo necesito fe para prepararme a lo que Él pueda querer de mí. Yo cuando leí eso que tú decías, de esta frase, me acordé de San Pablo, que es al contrario, decía, yo quisiera estar ya con el Señor, pero si todavía Él quiere que yo siga aquí, porque aquí tengo algo que hacer, que se haga su voluntad. Exacto. Y tu hermana decía, si Él sabe si me tiene que curar, que me cure, y si no, que me dé la fe para aceptar esta situación y vivirla, es decir, en sus manos. Solo fue delante de don Pablo Barrachina, que hemos nombrado antes, cuando ella realmente hizo ver, es como si hubiera, porque ya digo, ella no manifestaba, además era una niña muy sencilla, una chica que no daba sermones ni nada, o sea, ella era con su vida. Y bueno, aunque hay pequeños escritos de ella muy profundos que hemos descubierto después al abrir todo el tema de documentos para su proceso y tal, en su libro de catequesis. Pues ella escribía notitas. Sí, notitas, cosas tan... Con 8 años acepta con agrado la llamada del Señor sin temor a lo que te pueda pedir. Con 8 años. Con 8 años, en su libro de catequesis, subrayado.
Es que me parece, cuando ya estaba ella empezando a sentirse enferma, son cosas, bueno, muy profundas, pero como quien no hace nada, ¿sabes? Como quien es lo más sencillo del mundo, que sabemos que lo complicado que es. Y entonces cuando don Pablo va a visitarla, fue a confirmar allá a mi pueblo, 28 de abril, me acuerdo perfectamente de ese domingo, iba a verla, y anteriormente yo nunca había manifestado nada de esto. Y delante de don Pablo, bueno, empezaron a gastarse bromas, a hablar cómo estaba, y entonces se calla un momento y le dice, don Pablo, le tengo que decir una cosa. Y dice, don Pablo, dime, hija, dice, me voy al cielo y poco a poco me llevaré a los que quiero. Nos quedamos todos en silencio, nos quedamos me llevaré a los que quiero. A los que quiero. Y claro, se ve como una puerta para ellos, ¿no? Claro, y don Pablo, muy ahí, muy esto, le dice, bueno, Rebeca, se queda así, dice, explícanos, ¿qué quieres decir con eso? Dice, pues que yo estaré en el cielo intercediendo por esas personas. Estaré junto a Dios intercediendo por ellas. Claro, nosotros nos quedamos, fue como y ya no volví a hablar más del tema, o sea, es como si hubiera tenido que esperar ahí a una, no sé, una autoridad eclesiástica o alguien para decirlo, digo ahora, yo... Y se acabó, no todo. Y yo ahí luego interpreté como que ahí el Señor ya le había hecho ver a Rebeca que la quería arriba, que lo tenía claro. Su plan era otro, mucho más grande, que al final es lo que estamos viendo. Sí, sí. Claro, se inicia el proceso diocesano, termina el proceso diocesano con todos los testimonios y ahora está todo en Roma, ¿no? En Roma, sí. En proceso de... ¿Ella es sierva de Dios? Es sierva de Dios, esperando terminar la posición para poder, la declaración de virtudes heroicas, para ser venerable. Virtudes heroicas, venerable, después la beatificación en ese sentido. Y tenemos, como tú dices, curaciones que se saben o que están diciendo, y concretamente hay un podemos decir milagro o una curación de una religiosa, ¿no? Sí, hay una curación de una religiosa, nombramos esta curación porque esta curación está estudiada y está también en Roma. Es cierto que esto, como hemos dicho, lleva un proceso, primero la Iglesia sigue unos pasos y hasta que no sea declarada venerable, pues ese estudio como que no se puede cerrar, para la beatificación está ahí, pero está recopilado, todos los informes médicos, de hecho fue el mismo doctor en San Juan de Alicante el que le dice a esta religiosa, ¿a qué santo le ha pedido usted? Y entonces la religiosa dice, pues le he pedido a una chica que todavía no es santa, se llama Rebeca, y le dice, pues dígame dónde le firmo porque esto es un milagro. Y él mismo accede a dar todos los informes, todo se recopila, se hace, pues como se hace el tribunal que bajo juramento declara la declaración de los testigos, y todo eso está también en Roma a la espera de que siga su curso y de que ojalá un día la Iglesia pues nos la ponga como modelo para el mundo de hoy. Eso es lo que son los santos, un modelo de vida. Sí. Y un haber encontrado, porque a mí hay una cosa que me gusta mucho cuando hablamos beatificar, beato es feliz, sí, y santo es el que no solo es feliz, sino el que nos muestra el camino de la felicidad. Y entonces ella lo encontró, hizo feliz a la gente y la sigue haciendo feliz. Y bueno, pues esa fama de santidad que nada más morir la tiene. Yo no sé si alguna... Y además, el Señor le regala también morir el día de Pentecostés. Sí, me parece también que fue algo providencial. Morir, no me gusta. Nacer a la vida eterna. Nacer a la vida, porque para los santos, cuando celebramos en los altares a los santos, es el dies natalis, el día de su nacimiento, el día de la vida eterna. Morimos a este mundo para nacer a la vida. Al final, de alguna manera, es un ángel que vuelve a su lugar. Exactamente. Un ángel que vuelve a ser ángel en el cielo. Y para que vuele la lleva el Espíritu Santo. Exacto, por decirlo de alguna manera, en resumen. En resumen, es que fue, sí, y yo siempre he interpretado pues ese apostolado seglar, de alguna manera ella se santificó en el día a día, en ser una laica, una seglar, de una vida de parroquia, una chica sencilla, y creo que su testimonio puede dar mucha luz a las personas hoy, jóvenes, catequistas, enfermos, pero a cualquier persona, porque creo que mucha gente que se ha acercado a su vida a veces nos lo dice, que es como que la ven muy cercana, muy que te puedes sentir identificada con ella. De la casa, de la puerta de al lado. Exacto, que puede haber vivido lo mismo que vivimos cada uno y cómo ella va superando esos obstáculos de la mano de Dios, cómo se va dejando trabajar sin hacer nada extraordinario y cómo eso también nos hace ver que, oye, que cuando callas una palabra, cuando das una sonrisa que parece que no es nada, que ya puedes decir, pues oye, siempre, pero eso lleva un trabajo detrás y podemos hacerlo en el día a día. Perfectamente. Hacer felices a los demás. Pues nuestro tiempo, fíjate que decíamos, esta media hora se ha volado, porque la verdad podríamos estar hablando. Bueno, pues yo invitaría, y te voy a dejar que termines tú con lo que quieras, por si quieres insistir en algo,
Pero yo invitaría a nuestros espectadores que pidan esta película, si no pueden verla el próximo viernes, Un ángel llamado Rebeca, y si no, que busquen en las librerías La estela de una sonrisa. Vuelve a mostrar a la cámara ahí, La estela de una sonrisa. Este libro donde tú narras tu historia, tus vivencias con tu hermana, y bueno, que ojalá podamos tener a ella, como a tantísimos otros modelos que el Señor nos va presentando en el día a día, porque la santidad no es algo extraño. Estamos llamados todos a la santidad y sobre todo desde que el día recibimos el bautismo estamos llamados a vivir como santidad, como santos. Pues te dejo que termines tú como quieras. Pues yo quisiera decir que bueno, que al final Rebeca es una chica que tenéis muy cerca, también de aquí de Murcia, que a veces cuando pensamos en la santidad pensamos que son los santos que están en la peana o que se nos escapan un poquito en el tiempo y en lugar, muy cerca en tiempo y en lugar, y que me parece que es una luz y un referente para el mundo de hoy. Que la gente que quiera conocer su historia, como tú has dicho, que se acerque a ver la película, que pueda leer su libro y sobre todo que le pida su intercesión, porque seguro que les va a hacer mucho bien. Y nada, agradeceros esta oportunidad. Quería terminar con esta foto, sí, porque esto fue hace casi 10 años. Sí. En tu boda. Sí. Fuisteis a Roma en el viaje de novios, sí, vestidos de novios, a saludar al Papa Francisco, que acababa de empezar casi como Papa, sí, y le entregaste un regalo. Sí, ese fue un momento muy especial porque nosotros nos casamos el 23 de mayo de 2015 y el 27 de mayo, que era miércoles, audiencia de los miércoles, estamos en ese lugar donde suelen estar los novios y hay un momento que podemos saludarle y yo pues mi deseo era entregarle una biografía de mi hermana. El Papa Francisco se llevó una alegría muy grande, se interesó mucho, nos dio la bendición y para mí fue un momento muy, muy importante, muy emotivo. Pues con eso nos quedamos, con esa emotividad y con esa alegría. Y yo diría más todavía, la película, el libro, y si hay alguien joven que esto maneja en las redes sociales rápidamente, seguro que sientan en cualquier buscador y ponen Rebeca Rocamora Nadal, o Granja de Rocamora Rebeca, seguro que por algún sitio les sale esta historia. Entren en ella. Y no solo en ella, sino en la vida de cualquier santo. Cualquier santo, leer su vida nos hace muchísimo bien, porque en el fondo son personas como nosotros, que se han encontrado con el amor de Dios y lo han manifestado después. Pues muchas gracias por estar con nosotros y si quieren el miércoles próximo volvemos. Laura, un placer. Y se te nota que hablas de tu hermana, pero hablas de alguien más, de un ángel, ciertamente. Sí. Ese ángel con ojos de cielo, como le dijo aquella comadrona, sí, en su nacimiento. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches a todos. Sean felices.